decidir ser fiel a esto y seguirnos congregando y seguir siendo parte de lo que Dios quiere hacer en nosotros como iglesia. Así que por favor felicite al que tiene cerca. Felicitaciones, felicitaciones. Muy bien, muy bien. Algo especial ocurre cuando nos unimos como iglesia, dice la palabra, somos un cuerpo. Y qué bueno que usted y yo nos unimos un mismo día para recibir lo que también Dios quiere hacer en medio de eso. Esta mañana nos acompaña en este lugar la maestra Ruth Simes junto con su nieto. Ellos son líderes de la Cruzada Cristiana. La maestra Ruth hace parte, siga por favor aquí adelante. Son líderes de la Cruzada Cristiana. Ella es y no le gusta que la presenten mucho así, yo me acordaba esta mañana, es la hija del fundador Patricio Simes y también es madre de Arturo, el que apareció ahorita en la imagen. Arturo es nuestro apóstol también, ahorita presidente de la misión. Así que, maestra, bienvenida, gracias por compartir la palabra. Creo que este está mejor, no está contaminado por... Felipe, ¿me ayuda? Okay, gracias. Buenos días, hermanos. Mi cuñado me decía, antes de pasar a la presencia del Señor, decía, yo no soy nadie. Decía, ¿por qué dices eso? Dice, es que primero, soy el yerno de don Patricio. Segundo, soy la esposa de Joyce Simes. Y ahora soy hijo de Andrés Corso, que es el pastor de su presencia. Y a veces pasa así, ¿no? A veces las personas dicen, es que yo no soy nadie. Es mi esposo, es mi papá y así me pasa conmigo. Hija de don Patricio, esposa de Antonio Cortés y ahora mamá de Arturo. No sé si mis nietos sienten lo mismo, pero ¿qué importa? Ante Dios todos somos iguales. Y a veces hay ventajas, ¿cierto? De ser así. Porque como don Antonio es el presidente, pasa toda la familia detrás y no tiene que hacer fila. Por lo menos así pasaba. Vamos a orar para tener la palabra de Dios en esta mañana. Señor, yo te doy gracias porque tú eres el Dios Santo, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Eres el creador de todo lo que tenemos y todo lo que somos, que es hermoso y bello. Y perdónanos, Señor, porque no entendemos lo maravilloso y lo hermoso que tú eres. Oh Señor, en esta mañana pido que tu presencia esté en este lugar. Que podamos sentirte, que podamos entenderte, que podamos comprenderte, porque tú eres el Señor de señores. Gracias, Señor, y te bendecimos y te alabamos en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, ¿quién me puede decir cuál es el tema que el pastor está enseñando en estos días? ¿No vinieron a la iglesia el domingo pasado? A ver, hermana. La voluntad de Dios, si entiendo, es cómo buscar la voluntad de Dios, ¿sí? Yo no estuve. Ustedes sí o no estuvieron. ¿Hicieron apuntes? ¿Cómo buscar la voluntad de Dios? Si los jóvenes dicen, ay, pastor, me gusta tal muchacha, pero no sé si es la voluntad de Dios. Viene la cosa más madura, es que tengo un negocio muy bueno, pero pastor, no sé si es la voluntad de Dios. El pastor les está enseñando cómo entender la voluntad de Dios. Y yo no voy a hablar sobre lo que él está hablando, sino voy a hablar sobre
la voluntad de Dios que existe clara y limpia en la Biblia. Cosas que tú debes de ser para saber las otras preguntas que acabo de hacer. Es interesante que la Biblia habla de la voluntad de Dios. Y a veces no lo dicen esas palabras, pero sí da a entender que todos los profetas, los discípulos, simplemente tómanse por sentado ciertas cosas que debían de hacer porque era la voluntad de Dios. Otra palabra que podríamos usar es la voluntad de Dios es obedecer a Dios, obedecer sus principios y sus mandatos y sus estatutos. Eso es lo que Dios enseñó en su palabra. Y el pueblo, porque no siguió los mandatos, los estatutos y los testamentos de Dios, pecó. En el Antiguo Testamento a veces habla de la voluntad de Dios. Escuchamos de Moisés que discutió con Dios porque no quería ir a sacar el pueblo de Israel. Y decimos, tanto problema que puso Moisés, ¿no? Tantas preguntas. ¿Y tú no haces eso? Yo lo hago. Ay, Señor, es que yo no soy capaz. Ay, es que yo no sé hacer eso. Ay, recuerdo cuando mi esposo llegó a la casa una noche y me dijo, Ruth, necesito que tú me ayudes. Dije, sí. Dijo, dos cosas. Escoja una. Puedes seguir dirigiendo las parejas de la iglesia de Pasadena que estamos pastoreando en ese tiempo. Lo habíamos plantado y ahora lo estábamos pastoreando. O puedes empezar el instituto bíblico a distancia de la cruzada cristiana. ¿Qué creen que dije? ¿Cómo? No. Yo sigo con las parejas. Ya, déjenme ahí. Dijo, pues mañana le ayudo y le traigo las cosas para que sigas con el instituto bíblico. Tienes que hacer el pensum, tienes que organizar el material, tienes que todo. Le dije, pero dije que no. Dije, no, pero eso es lo que vas a hacer. No sé por qué me dijo esto. Y no había ni sí ni no. Ustedes dijeron, pero ¿era la voluntad de Dios? Pues como dijo el pastor la semana pasada, la soberanía de Dios, a través de mi esposo, él me está diciendo, este es el trabajo que tienes que hacer. Este es. Y el instituto bíblico indudablemente ha empezado, ha seguido y gloria a Dios. No había computadores, empezamos con la máquina de escribir. Y no fue fácil. Y después Antonio llegó a la casa, vamos a usar el computador. Dije, yo no tengo idea cómo ayudar. Dijo, eso es fácil, hágalo. Dije, ¿cómo así? Dijo, es como una máquina de escribir. Un día le dije, ya pasados los años, le dije, usted sí me enchufó a escribir en el computador y usted todavía no lo está usando. Y verdad, él murió sin usar el computador. Todo el mundo lo hacía por él, incluyendo su esposa. A veces no tenemos que intentarnos y buscar la voluntad de Dios. Moisés, Dios lo llamó. Esto es lo que tú tienes que hacer. Y a veces decimos, ay, si Dios solamente me dijera lo que tengo que hacer. El problema es que no nos gusta. Y entonces peleamos con él. No sé, Moisés no era que no, como digo, él sentía que no era capaz y tenía miedo de volver a Egipto porque lo podían matar. Pero si ustedes recuerdan la historia, al final Moisés, Dios no le dice, pues ahí está Aarón, ahora vete. No le dijo ya no más excusas. El Señor ya estaba enojado, quería que dijera sí. Moisés nunca le dijo que sí.
pero Dios lo mandó. Y le dijo, no olvides llevar la vara de Dios, porque con eso harás las señales. ¿Sí es así? ¿Recuerdan la historia? Ay, hermanos, ¿será que tienen hambre? Muchas veces no es que Dios dice, puedes hacer esto o esto o esto. Tengo que encontrar la voluntad de Dios. Él simple dijo, como mi esposo, hágalo. El problema es que no nos gusta hacerlo y nos cuesta. ¿Y cómo me costó a mí realmente comenzar el Instituto Bíblico? No fue fácil porque no fue en la sede, sino fue desde un principio, no virtual, sino a distancia, o sea, con la cartilla y en las iglesias. Pero me dijeron que lo hiciera y me tocó. Y Dios es así muchas veces. Así fue con los profetas, así fue con Samuel. Desde chiquito lo llamó. Simplemente le dijo, tú vas a hacer esto y esto y esto y esto. Lo hizo con los profetas, con Isaías, con Daniel. Con Daniel la Biblia no nos dice de su llamamiento. Con Jeremías, con Ezequiel, con Oseas. Y a veces Dios le pide hacer cosas que realmente no queremos hacer. Como el caso de Ezequiel, que Dios le dijo que hiciera un fogón de excremiento humano. Y él dijo, ay Señor, nunca me he contaminado. Dijo, entonces Dios dijo, bueno, está bien, con excremento de los animales. Porque estaba anunciando que los cautivos iban a pasar el desierto y no iban a encontrar leña para sus fogones, sino solo el excremento animal y humano. Dios nos llama muchas veces a hacer cosas que no queremos hacer. Pero vamos a tener bendición y vamos a tener paz y satisfacción y gozo del Señor si le obedecemos. Entonces, hacer la voluntad de Dios, en otra palabra, es obedecer a Dios. El mismo Jesús dijo, mi voluntad, mi deseo es hacer la voluntad de mi Padre. Lo que yo hago, lo hago porque Él me lo ha pedido hacer. Si tú lees Juan, esa es una frase muy frecuente en el Evangelio de Juan. Pero hay un versículo en el capítulo 4 de Juan, cuando Jesús, después de hablar con la mujer samaritana, llegan los discípulos y le traen comida. Y él no quiere comer. Ellos estaban preocupados porque lo vieron muy cansado cuando se fueron al pueblo y cuando regresan, pues estaba hablando con la mujer y lo ven y dicen, Señor, pero coma. Dijo, no, yo no tengo hambre. Mi comida, está en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Por qué dice mi comida? Porque la comida era lo que lo sustentaba. La comida era lo que le daba alimento a su corazón y a su alma y a su vida. Y si Jesús se sometió a la voluntad de tu Padre, ¿cuánto más nosotros que decimos que somos hijos de Dios? ¿No es así? Es importante que entendamos que hacer la voluntad de Dios nos ayuda a nosotros, nos saca de líos y de problemas, pero también glorificamos, honramos a Dios. Y es importante entender este principio,
Porque si no queremos obedecer a Dios, entonces ¿para qué queremos conocer su voluntad? En estos días, como ya mencioné, estoy enseñando en el Instituto Bíblico. En este momento estoy enseñando en el virtual el Profetas Mayores. Y la verdad es que nuevamente, después de cada vez que lo enseño y lo tengo que estudiar, me doy cuenta de dos cosas. La santidad de Dios, que Dios es un Dios santo, 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 como lo dijo a Isaías, y el pecado del pueblo, la soberbia del pueblo, de no querer seguir a Dios, aunque Dios les ofrecía todo lo que podía. Dios amaba a su pueblo. Deuteronomio capítulo 7 nos dice que Dios lo había escogido y era su especial tesoro. Imagínense, su especial tesoro era alguien, el pueblo, todos que pertenecían al pueblo hebreo eran y son, no es que fueron, son hoy día especiales, amados, son el tesoro especial de Dios. Y a veces, teniendo ese conocimiento, abusaban y creían, bueno, como Dios me ama y yo soy su tesoro especial, pues Él va a perdonarme todo y yo hago lo que quiero. No es así. Dios los amaba, pero exigía de ellos el cumplimiento de ciertos mandatos, de ciertos principios y de ciertos estatutos. Eso los tenemos. Los primeros son los 10 mandamientos. Pero porque Dios los amaba, Él quería que entendiera que también era un Dios santo, y santo quiere decir sin pecado. Y la Biblia, Él usa medios visuales para enseñarles su santidad. En el caso de Isaías, lo llamó y vio los serafines, vio a Dios. No dice que fue una visión, dice yo vi a Dios sentado en un trono, alto y sublime, y los serafines, pero sintió que estaba sucio, que no podía y que sus labios eran inmundos y que vivía en un pueblo que también tenía labios que hablaban y que no honraban a Dios. Y la santidad se manifestó cuando el serafín tomó del altar un carbón ardiente y se lo pasó por los labios. Muchos, entre ellos yo, creo que eso no fue una visión, sino que Él lo hizo de verdad. Pero mire que Dios mostró su santidad desde que estableció el pueblo. Y una cosa visual que Él tenía era el tabernáculo. El tabernáculo era una visión, el lugar santo, el lugar santísimo, el lugar de los sacrificios. Tenían que pasar los animales, derramar su sangre para poder entrar en el lugar santo, y el sacerdote solamente una vez al año llegar al lugar santísimo. Y el sumo sacerdote tendría sobre su mitra, que era como un sombrero especial, las palabras que decían: santidad a Jehová. Ellos sabían, conocían que Dios era un Dios santo. ¿Y qué del Nuevo Testamento? A veces decimos, no, es que en el Nuevo Testamento es la gracia de Dios. ¿Qué nos dice Hebreos 12:4? Hebreos 12:4 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie
verá a Dios. Tú puedes ser el presidente, puedes ser el pastor, puedes ser el director de la misión, puedes ser el gran predicador, puede tener una iglesia grande, pero si no estás viviendo sin pecado, no verá a Dios. Vamos a tener muchas sorpresas cuando llegamos al cielo. Sí. El primer paso es recibir a Cristo como nuestro Salvador. Eso es lo primero. Si no estás lavado con la sangre de Cristo, pues no vas a poder vivir. Pero también tenemos que vivir diariamente como hijos de Dios. Y si Dios es santo, yo debo de vivir como hija de Dios. Y dice que nadie verá a Dios. Hay otra forma que los versículos en Apocalipsis, y creo que es Hebreos, que dice que los adúlteros, hay una lista larga, los mentirosos, los engañadores, etcétera, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo vamos con las mentiras? Y mentir es no solo verbal, a veces lo hacemos físicamente. Aparentamos, la hipocresía es una forma de mentira. El chisme es otra forma de mentira. Cómo nos gustan los chismes, ¿no? Pero estamos mintiendo, porque no estamos diciendo toda la verdad. Exagerar es mentir. Cuando sabemos que la cosa no fue tan grande, pero lo hacemos grande. El accidente fue, hubo sangre y no sé qué, y se chocaron terrible, y uno sale y ve, no, fue un toque, y no hubo sangre. ¿Sí me están entendiendo lo fácil que mentimos? Pero si mentimos, no veremos a Dios y no entraremos en el reino de Dios. Es así la vida de Cristo, es que Dios quiere un pueblo santo, un pueblo escogido, su especial tesoro. Y para eso tenemos que vivirlo. Es como cuando tenemos un nombre especial. Aquí en el país, ¿por qué vas a hacer eso? ¿No sabes qué es? Cualquier nombre, yo no sé los nombres de la gente de la clase alta aquí. Pongamos de los políticos. Usted no puede hacer eso. Eso es, Uribe. Ese título no puedes hacer. Vas a ensuciar el nombre. El nombre. ¿Y Cristo? ¿Cuántas veces ensuciamos el nombre de Jesús? Sí, aquí venimos, adoramos y cantamos y alabamos, escuchamos los mensajes. Pero ¿qué de la semana lunes a sábado? ¿Has notado que a veces los domingos es el día cuando más peleamos en la casa? ¿Porque Satanás está furioso? Dios espera que vivamos en santidad para Él, que le honremos. Y por eso Él vivió en santidad. Estamos viviendo en un tiempo que nos sentimos cómodos espiritualmente. Y porque nos vemos cómodos, nos estamos apropiando de costumbres del mundo. A veces mis nietos dicen, ay, abuelita, ¿usted no sé ahí hacía eso? No. ¿Y no vestía así? No. ¿No escuchaba radio? No. ¿Por qué? Porque solo por el radio pasaba música mundana, entonces no teníamos radio.
Cuando hubo las noticias de la guerra y la Segunda Guerra Mundial, empezamos a escuchar noticias, pero solo noticias. Pero ahora yo pregunto, ¿somos diferentes a los que con quien trabajamos, estudiamos? ¿Somos diferentes que los vecinos? ¿Somos diferentes en nuestras empresas? ¿O todo el mundo se ve igual? Y cuando uno dice algo, ay, el domingo estuve en la iglesia, la persona voltea y dice, tú también eres cristiana. Han debido de saber eso antes. Recuerdo cuando recién entramos, venían a papá y le decían, don Patricio, ¿tiene gente en su iglesia que necesito trabajo? Porque necesito personas honestas y que cumplen. Y en la iglesia los evangélicos son así. Hoy en día, ¿saben lo que dicen? No me mande un cristiano. Mande a alguien que no es cristiano y lo convierto y le enseño cómo son los principios de la palabra. Qué tristeza, ¿cierto? Pero eso es verdad. A mí me lo dijo un empresario. Hermanos, Dios nos ha puesto en el mundo para ser sal y luz. Y eso exige de nosotros vivir en santidad. La iglesia en Tesalonicenses estaba recién establecida, estaba recién formada y Pablo tuvo que salir huyendo. Y Pablo escribe una carta a los tesalonicenses, no al pueblo sin Dios, a la iglesia de Tesalonicenses. Y en el capítulo 4, esto es lo que le dice a la iglesia. En el capítulo 4, los primeros 3 versículos, eso es las instrucciones que él le da. Por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más. Mi pregunta es, ¿cómo eres conocido en tu sitio de vivienda, en el conjunto, en el barrio, en tu trabajo o en tu estudio? ¿Cómo te conoce? ¿Te conduces diferente o eres igual que el montón? Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. Pues, escuche, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación o inmoralidad. Era una iglesia recién establecida. Esta iglesia es una de las iglesias fundadoras de la cruzada cristiana. Esta iglesia no sé si va a cumplir 50 años, pastor. ¿Sabe cuántos años tiene la iglesia? Sé que es por lo menos en los 45 a 50 años. El año entrante cumplimos 50 años. Ustedes tienen años de experiencia con diferentes pastores. ¿Cómo te están conduciendo? El barrio conoce la iglesia de Fontibón por ser una iglesia diferente, una iglesia de santidad, de amor, de principios, y que vive esos principios en la empresa en donde estudia, o es igual que los demás. Sé que la iglesia ha pasado por situaciones difíciles, pero eso nos debe fortalecer. No depende de mí, es fácil para mí. Yo vengo, les predico y me voy. Pero hermanos, Fontibón necesita una iglesia santa. Necesita miembros de la iglesia que van a tener un día, la semana entrante, evangelismo con los niños.
Estamos poniendo a los niños a evangelizar. Papás, ¿están dándoles modelo y ejemplo de santidad en sus casas? Porque ¿qué van a evangelizar si su hogar es lo mismo que los demás? Queremos que Colombia sea para Cristo, por lo menos yo. Y así es como oro. Que Colombia sea para Cristo y que la corrupción se acabe. Pero si nosotros, tú y yo, no vivimos separados del pecado, ¿qué podemos pedir a los demás? La voluntad de Dios es que vivamos separados del pecado. Aquí no tienes que buscar nada, simplemente tienes que hacer. Dios nos pide que seamos santos, apartados de todo pecado, pero en particular del pecado de inmoralidad. Me llama la atención realmente que Pablo nombra específicamente ese pecado. Tesalónica era una ciudad grande en Asia Menor que hoy es Turquía. Turquía era un lugar evangelizado y reevangelizado. Fue uno de los sectores de Europa y Asia que más recibió la palabra del Señor durante el tiempo de la iglesia primitiva. Pero les escribe. Y yo pensando ayer decía, ¿y qué tal que escribiera a la cruzada cristiana? ¿Qué escribiría? Escribiría Pablo, yo les he dado instrucciones cómo vivir, qué deben hacer, les he enseñado los principios de Cristo, los 10 mandamientos. O tendría que decir, no me están haciendo caso. ¿Será que había inmoralidad en la iglesia? Me imagino que sí, si les está escribiendo. Y les dice, ya no más. Y también les dice, el Señor va a volver, ¿y tú qué vas a responder? Y yo creo que muchos de nosotros nos hemos olvidado lo que Pablo escribió a los romanos. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestra adoración racional. Eso es lo único que puedes hacer. Adorar a Dios con su cuerpo limpio, no metido en pecado, ni en negocios sucios, ni mirando cosas que no debe hacer. ¿Cómo estamos? Una de las cosas que más me preocupa en estos días son las redes sociales. Y las redes sociales tienen el don de hacernos pensar que si no tengo el celular, no estoy vestido, no puedo salir a la calle, que algo me va a pasar. ¿No es así? Y es una herramienta buena. Yo la tengo y la uso. Es buena. Me ha sacado de bastantes situaciones cuando he estado en la calle. Pero a veces nosotros no dormimos, no nos despertamos. El celular es nuestro almuerzo, desayuno y comida. Estamos todo el tiempo pendientes del celular. Y Satanás lo sabe y lo está usando muy bien. Y la pornografía ahora no te tiene que comprar las revistas, solo tienes que abrir el televisor que ya salió de moda y el celular o el iPad. Y nuestros jóvenes y nuestros viejos y nuestros pastores y nuestros líderes y nuestros creyentes están siendo agarrados por esto. Yo no sé cuántos de ustedes están teniendo problemas con la pornografía, y no solo los hombres, aunque para los hombres es más difícil. ¿Preguntan por qué sus matrimonios están mal? Yo me atrevo a decir es porque hay algo
de pronto pornografía en tu vida. Estadísticamente nos enseñan que los hombres están involucrados un 70-73%, incluyendo cristianos y liderazgo. Eso es estadística del pueblo cristiano, involucrados en pornografía. Y las mujeres llegan al 50%. Pablo, si escribiera hoy a la cruzada cristiana, les decía: os pido, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de la inmoralidad. Hermanos, queremos una iglesia santa. Empecemos con nosotros. No apuntando. Aquí. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida sexual? Yo vivo sola y ustedes dirán: usted no tiene problemas. Claro que tengo problemas. Porque yo también tengo celular y también tengo televisor y también tengo una mente que a veces se deja arrastrar. Pero tú, padre, madre, ¿qué ven tus hijos? Nos afanamos de darle un celular porque de pronto se pierden y no pueden, y pierden el bus y se encuentran en la calle. Eso está bien, pero ellos no solamente lo hacen por eso. Ellos miran muchísimas otras cosas. ¿Y tú qué miras? ¿Qué está controlando tu mente? La Biblia dice: poner nuestra mente, la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado al lado del Padre. Dios quiere una iglesia santa, no una cosa mística, santa, práctica, obedeciendo, no haciendo, no mintiendo, no deshonrando, no irrespetando a nuestras autoridades, ni a nuestros papás o mamás o cónyuges. Dios quiere que los hijos obedezcan a los padres. Dios nos da los principios. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel porque no quiso obedecer. Fue llevado a cautiverio. 70 años en cautiverio. Y los que regresaron, casi no fue ni la 10ª parte, porque los otros tenían miedo, porque ya se acomodaron, ya tenían una vida buena, ya estaban ricos, etcétera, etcétera. Dios quiere un pueblo santo, un pueblo no solo que ora y adora y alaba, sino que vive los principios de la palabra. Hermanos, yo no sé cómo estás tú. Yo solo sé que Dios pide de nosotros andar en santidad, no imitando las conductas ni las costumbres del mundo, sino siendo transformados por la renovación de nuestra mente y comprobando cuál es la buena voluntad de Dios, que es aceptable y perfecta. Otra forma de la Reina Valera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Hermanos, Pablo está escribiendo en cristianos. Nosotros, tú, yo, tú, tenemos que transformarnos y vivir para Cristo. ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? Entonces, comencemos haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo lo que Él ya nos ha dicho que debemos hacer. Él nos manda vivir separados del pecado. Nos manda vivir separados
de la inmoralidad, la mentira, el engaño, el chisme, el enojo, la rabia, la gritería, la rebeldía, el odio, etcétera, etcétera. La lascivia, la inmundicia, los vicios. Eso es lo que pide Dios. La Biblia dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar al ignorante de los hombres insensatos. Hermanos, yo decido si quiero hacer la voluntad de Dios. Tú decides si quieres hacer la voluntad de Dios. Pero recuerden, sin santidad, nadie, absolutamente nadie, verá a Dios. Vamos a orar. Voy a pedirles que se coloquen en pie, por favor. Yo no sé si hay personas aquí que están luchando con pecados escondidos, con la pornografía. Y de pronto tú dices, no lo quiero hacer, pero no sé qué hacer. Dios te puede liberar si tú entregas tu vida completamente al Señor. Pero si necesitas ayuda y apoyo y oración, busque. Aquí su pastor, el pastor Felipe, su esposa, tiene un equipo. Y si ellos no pueden, buscarán personas que a ti le pueden ayudar. Hay especialistas que te van a ayudar a salir de ese vicio de la pornografía y otros vicios que nos tienen atados. Yo busco ayuda. Ya tengo más de 80 años, pero busco ayuda. No es vergonzoso buscar ayuda. Búsquenlo. Dejen el miedo y la vergüenza y busquemos ayuda de Dios para que este pueblo que está aquí hoy sea sal y luz en Fontibón y que la Iglesia Cruzada Cristiana en Fontibón sea conocido como una iglesia de poder, de santidad, de vida en abundancia. Su título es Restauración y Victoria. ¿Y qué? Vida. Hoy estamos hablando de restauración, pero hay que confesar para ser restaurados. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tú eres el Señor de señores. Y Señor, tú eres un Dios santo. Eres santo, santo, santo. Y Señor, venimos ante ti como venía Josué y Moisés, Isaías. Ay de mí, porque estoy pisando tierra santa, me voy a morir. Y Señor, estamos en el lugar donde está tu presencia, es un lugar santo. Ayúdanos a entendernos que estamos en tu presencia. Y Señor, si tú aparecieras, ¿cómo responderíamos? Oh Padre, tú conoces esta congregación, toca sus vidas y haz que haya un revolcón de santidad y que esta iglesia empieza a brillar y ser un impacto en Fontibón. Señor, lo pido y lo hará si viven conforme a tu palabra en santidad y en pureza de vida. Yo no sé dónde tú estás hoy. Yo no sé cuál es tu batalla espiritual. Yo no sé con qué estás luchando en la tentación. Tú sí sabes. Hoy el Señor está diciendo, venga a mí
que yo te perdono y te daré nueva vida. Vida en abundancia, pero tú tienes que decidir dejar el pecado. Si tú quieres esto, voy a pedir que ores conmigo. Señor Jesús, hoy pongo mi vida ante ti. Yo quiero vivir conforme a tu palabra. Señor, tú has dicho que no puedo verte si no me aparto del pecado. Hoy te pido que tú me des la fortaleza de resistir. Límpiame. Confieso mi pecado y límpiame con tu sangre, y que tú tengas la victoria. Señor, quiero que tú tomes control de mi mente, de mi cuerpo, de mis acciones, de mis palabras. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Dios les bendiga. Maestra, una bendición tenerla. ¿Para cuántos ha sido de bendición esta palabra? Por favor, extienda su mano, maestra, si quiere ir en su posición donde está. Bendiga a la maestra Ruth Símez. De verdad que es una bendición disfrutar de la palabra de Dios a través de lo que Dios ha puesto en su corazón, maestra. Nos sentimos enriquecidos porque sabemos que el corazón de Dios está en sus palabras. Así que gracias. Y recibimos esta palabra. ¿Cuántos quieren ser santos? Señor, gracias por la maestra Ruth, porque es de bendición para la cruzada. Gracias por su vida, por lo que hace, por su legado para la cruzada cristiana. Gracias por su vida de ejemplo. La bendecimos, Señor, y gracias por brindarnos a esta mujer que nos inspira, que nos alienta, pero que también nos reta a vivir como tú nos pides que vivamos. Por favor, Señor. Señor, que su vida, Señor, siga siendo de ejemplo de bendición. Oramos por su vida, por cada área, para que tú le sigas respaldando en cada proyecto, en cada plan, en cada sueño en su corazón, en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, que hayan sueños, anhelos contestados por lo que tú quieres hacer en el corazón, en la vida de la cruzada cristiana a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso a Dios por la vida de la maestra Ruth. Quiero preguntar si hay alguien que ha venido a este lugar por primera vez, que es la primera vez que nos visita. Ahí en su puesto, si quiere, levante su mano. Bienvenidos, bienvenidos. Tenemos un equipo que está aquí listo para acompañarles al segundo piso porque tenemos algo especial para ustedes. Así que, si quieren, sigan ustedes junto con, si quieren levantar la mano, ahí está atrás Jenny, viene un equipo aquí a estar cerca de ustedes para llevarlos al segundo piso y acompañarlos a este espacio. Para todos los demás, iglesia, que tengan una excelente semana, una semana de bendición. Tenemos tinto y aromática en la parte de atrás y obleas y arroz con leche pro encuentro. Un abrazo para todos, bendiciones.